Que vamos a sentar, hermano, vamos a poner un momento de oración para así comenzar la clase bíblica en esta mañana. Si Dios así lo permite, un momento de oración. Dios amado y Padre Celestial, te damos gracias una vez más de estar aquí esta mañana para llevar tu palabra. Dios, y por medio de ella conocer más de ti, aprender más de ti. Y estamos en el libro de los Hechos, Dios, conociendo el crecimiento de la iglesia, el comienzo de la iglesia, todo lo que sucedió en la iglesia. Te doy gracias por cada hermano que está aquí en esta mañana, Señor, para estudiar tu palabra. Y aquellos que vienen en camino, Dios, que tú los cuides y los ayudes. Y sabemos, hermano, que hay hermanos que están trabajando, Dios, esperando, Dios, que si tienen la oportunidad de llegar aquí, que puedan estar aquí presentes. Por Jesucristo te pido todo. Amén. Amén. Nos quedamos vamos al capítulo 8 de Hechos, pero en el capítulo 7, ¿qué fue lo que sucedió? Si se acuerdan, ¿qué fue lo que sucedió? Esteban había sido apedreado y había sido apedreado por defenderse de una acusación falsa por los sumos sacerdotes, los fariseos. Pues Esteban muere. Ahora vamos a capítulo 8 y vamos a entrar en una nueva era aquí con un personaje muy importante. Es un personaje muy importante y ese personaje se llama Saulo. Saulo, como va a describir aquí en el versículo 1 de 8:1, vamos a ver quién es Saulo, lo que estaba haciendo Saulo a la iglesia. Y a veces gente dice, yo no puedo servir al Señor porque yo he sido malo, pero cuando usted estudia en la vida de Saulo, lo que hacía por la iglesia, Sí. ustedes van a ver y van a darse cuenta que ni siquiera están cerca de lo que Pablo, o mejor dicho Saulo, hizo a los hermanos en ese tiempo. Ok, vamos entonces al capítulo 8, Hechos capítulo 8. ¿Ya está muerto quién? Esteban ya está muerto, ¿verdad? Y dice así, y Saulo consistía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Esteban. De Esteban, gracias hermana. Esteban, exactamente. Él estaba detrás de Esteban, siguiéndolo, como quien dice, siguiéndolo los pasos para llegar el momento de matarlo. Porque esa era la intención de él, matar a Esteban. Dice, aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvos los apóstoles. Quiere decir que los apóstoles se quedaron en Jerusalén enseñando la palabra. Pero ¿qué fue lo que con la muerte de Esteban, qué fue lo que sucedió? Si pueden decirme ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una expansión, ¿verdad? Hubo una expansión ahí en la tierra de Judea y Samaria. Ahora yo le pregunto, hermanas, ¿usted cree que eso fue beneficio para la iglesia o no fue de beneficio esa expansión? La muerte de Esteban, ¿fue un beneficio para la iglesia o no fue un beneficio para la iglesia? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué fue lo que la misión que le dijo Dios a Jesucristo a los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, es tristemente que suceda así, ¿verdad? Porque aquí ha habido una muerte, ha habido una persecución. Entonces, se quedaron los apóstoles, pero los demás se movieron a otras ciudades. Y si se movieron a otras ciudades, ¿qué ustedes creen que iban a presentar? La palabra, el evangelio de Dios. Quiere decir que esta persecución o esta expansión fue buena. Fue buena. Tristemente murió o fue muerto el hermano Esteban, pero hubo un beneficio para la iglesia. Entonces se quedaron los apóstoles en Jerusalén. Ellos no fueron esparcidos, ellos se quedaron. Y dice el versículo 2, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos tuvieron compasión y llevaron el cuerpo de Esteban y lo enterraron. Y lloraron sobre él porque sabían que era un buen hombre
de Dios, que hacía la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice el 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Imagínate que gracias a Dios que no tenemos eso hoy en día, pero este hombre, por eso yo dije, pongan atención, porque si usted cree que usted es malo, miren a Saulo. Usted sabe que ellos entrar en su casa, sacar a su esposo, a su esposa, sus hijos, su familia, todo ese cuerpo familiar y entregarlo a la cárcel. ¿Qué va a pasar? Este hombre está rompiendo ese núcleo familiar, está haciendo un daño grande, y eso incluía mujeres y niños, no solamente el hombre y la mujer, incluía toda la familia, y los entregaba a la cárcel. El versículo 4. Tú puedes leer, Jennifer, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ok, entonces ahí está confirmando que lo que se dijo del versículo 2 y 3. Pararon esta persecución, paró o detuvo que el Evangelio fuera enseñado. No lo paró en ningún momento lo paró, porque este era el propósito de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, no hay nada, ser humano, no hay fuerza que lo detenga. ¿Y cuál era que iban anunciando el Evangelio? Y la forma fue la persecución, esta expansión que hubo. Vamos al versículo 5. Y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermano Edra, léame el versículo 5. Sí, hermano, también quería aportar algo en este asunto. Ajá. De que en esta parte, si leímos cuando Ananías y Zafira, Ajá. la iglesia acaba de tomar un ataque interior, porque en base a la hermandad cristiana, Ananías y Zafira hacen un engaño, según ellos, a los hombres, pero en realidad ellos estaban engañando a Dios. A Dios, exacto. Fue algo que aconteció en la iglesia en forma interior, con hermanos de la iglesia. Ellos no se dan cuenta. Y luego que acontece ese ataque interiormente para la iglesia, vemos un ataque exterior cuando el apóstol Saulo, ¿verdad? Antes de ser apóstol, exacto. Saulo empieza a atacar a la iglesia y a perseguirla. Entonces es un ataque exterior. Primero vemos el interior con hermanos de la congregación, y luego vemos un ataque exterior por fuera, que el enemigo está tratando de una o de otra manera hacerle daño a la congregación. Exacto, el hermano dijo algo muy interesante ahí. ¿Usted escucharon lo último que él dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién es el que está intentando? ¿Quién es el que está intentando a que este evangelio no se expanda, que este evangelio no se lleve a las naciones? ¿Qué fue lo que dijo él? El enemigo. El enemigo, no, el enemigo. Entonces, si el enemigo está tratando de detener este evangelio, ¿para quién está trabajando Saulo? Para el diablo, para el enemigo, para Satanás. Es un hombre de Satanás que quiere detener. Entonces, quiere decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Personas que hoy en día quieren detener este evangelio, quieren traer falsedades, que no se mantienen en la verdad, que no quieren atender a la verdad. ¿Para quién están trabajando entonces? ¿Quién lo está dirigiendo? Satanás, el diablo, Satanás. Gracias, hermano, por ese comentario. Y es cierto, y Dios no tomó, Dios cuando Ananías y Zafira, Dios nos vaciló, les quitó la vida. Les quitó la vida porque estaba comenzando la iglesia y esto era muy, muy importante. Mire que lee 8:5. Sí, el 5, por favor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Continúa, hermano. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ok, hermano, está ahí un momentito. Vamos a ver qué es lo que está haciendo Felipe. Felipe está, primero, ¿qué es lo que hace? Predica a quién. Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 6, del 5 al 9. Felipe está predicando a Jesucristo, primeramente, ¿verdad? Él es parte de esta expansión también, predica a Felipe, a la gente. Entonces, la gente estaban escuchando, atentamente estaban atentos a lo que decía Felipe, atentos a lo que decía. Pero aparte de ese mensaje que traía Felipe, ¿qué más sucedió? Él hacía ¿qué? Señales. Quiere decir que este evangelio venía acompañado con señales, y con esas señales. Y dice que muchos, pero que muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos, y eran cojos y sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Ok. ¿Por qué entonces estas señales enseñaban a Cristo y habían señales de sanidades? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que? Para que creyeran. Para que creyeran. Y que algo más, hermano. Algo más. Hay un poquito más ahí, algo más. Para que creyeran, ¿verdad? Para que creyeran en Cristo, ¿verdad? Pero entonces cuando Felipe hacía estas señales, él está predicando a Jesucristo. Jesucristo resucitó de los muertos. Estuvo con ellos 40 días. Ya no está con ellos ahí. Ya no se encuentra con ellos ahí. Pero ¿qué es lo que va a probar que Felipe estuvo con Jesucristo? Que él fue testigo con Jesucristo. Estas señales, estos milagros, que los hizo primero Jesucristo. Entonces ellos les enseñan de Jesucristo. Pero al ver las señales también dicen, oh, están hablando de aquel Jesús que hizo señales, de aquel Jesús que convirtió el agua en vino, de aquel Jesús que sanó a los enfermos, los cojos, los mudos, de aquel Jesús que resucitó a Lázaro. Oh, de este Jesucristo que están hablando ellos. Porque las señales venían acompañadas con este evangelio. Por eso es importante en este tiempo, tanto los apóstoles como que los apóstoles imponían las manos para que tuvieran poder sobre prodigios y señales, se hicieran estas señales, para confirmar que Jesucristo estuvo con ellos y que venía de Jesucristo. Porque hermano, hoy en día tenemos esto, ellos no lo tenían. Ellos no tenían esta Biblia aquí que tenemos nosotros, que ustedes tienen con la gracia de Dios. Ellos no tenían nada de esto. Nada. No tenían. Tenían que el Espíritu Santo les daba esa inspiración y ellos traían el mensaje. Sí. Y los prodigios. Sí, hermano. Sí, hermano, quería hacer otra aporte en esto. Hoy en día hay un movimiento religioso, muchas religiones, muchos lugares, que creen que la persona en sí es la que hace el milagro. Y se toman del texto bíblico cuando Cristo manda a sus discípulos diciéndole ir y hacer más discípulos, y luego sobre quienes impongamos vuestras manos serán sanados, los enfermos sanarán, los demonios van a oír. Entonces, basado en este texto, ellos creen de que el poder es de ellos. Pero en realidad es algo que va en contra de la Escritura, porque en Hechos encontramos que por mano de Felipe se hacían muchos milagros. Pero no dice que Felipe hacía los milagros, sino dice que por mano de Felipe. Exacto. Porque ese es un error muy grande que tienen las religiones modernas hoy en día, que piensan de que el hombre en sí tiene el poder de obrar el milagro. De ahí viene el dicho que dice: yo declaro, yo profetizo, yo reclamo, yo pido, y todos viven diciendo yo, ¿verdad? Porque ellos creen tener toda la autoridad, que casi se sienten como Dios. Casi ellos dicen: yo declaro esto y tiene que suceder. Pero en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 4 y el versículo
29, los mismos discípulos, apóstoles de Cristo, a los cuales Cristo les da poder para ir y predicar el Evangelio, están manifestando que, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede, dice, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, el denuedo de predicar la escritura viene de Dios. Y luego dice, mientras extiendes tu mano, dice, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Pues la gente hoy en día está en una religión, dice yo declaro, y como él declara y no pasa, se van y abandonan a Dios y hasta blasfeman en contra de Dios porque no se dan cuenta que no es el hombre el que hace las cosas, sino que en realidad es Dios. Él decide qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Claramente no vivimos en los tiempos apostólicos hoy, ¿verdad? Pero es una doctrina muy falsa que se ha inventado. Entonces más tarde, hermano, vamos a aprender por medio de la palabra, más tarde, cuando lleguemos, porque no quiero adelantarme, pero más tarde vamos a aprender que ya estos milagros y estas maravillas no es para hoy en día. Esto, vamos a aprender luego más luego que esto ya pasó. Ahora nos dependemos de la palabra de Dios. Entonces lo que está añadiendo el hermano es muy cierto y es muy triste, pero lo digo muy triste porque si la persona no es sanada, le dicen tú no tienes fe, yo oré por ti pero tú no tienes fe. ¿Dónde está tu fe? Tú no tienes fe. Póngase a estudiar la palabra verdaderamente. ¿Qué es lo más importante? Le dijo ir y hacer discípulos. Un discípulo es uno que aprende, uno que quiere escuchar la palabra de Dios y aprender el camino de la salvación. Eso es un discípulo, aprender, que quiere aprender. Pero ese es otro tema que vamos a seguir tocando durante el tiempo que sigamos estudiando la palabra. Pero ya ven que como dije otra vez, la predicación, la enseñanza venía acompañada de milagros y maravillas para promover, en otras palabras, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y que Jesucristo está con ellos, Entonces vamos al versículo 9. Manuel, por favor, si puedes leer. ¿Puedes leer, hermano? Amén. 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ok, hermano. Ok. Magia. ¿Qué es la magia? ¿Qué es la magia? Yo no sé, yo tengo algo aquí, de momento, yo hago así ustedes y los entretengo y miren para allá, lo pongo aquí para atrás. Y que aparece en otro lado, qué sé yo, cosas así. Hay gente que tienen habilidades, gente que tiene la habilidad para poder hacer trucos. Tienen esa habilidad en las manos y también para concentrarte a la persona, para que la persona no mire, entonces no vea lo que está haciendo en sus manos. Magia, magia. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que la magia es que es un engaño, mi amado hermano, es un engaño. Este hombre estaba engañando al pueblo por mucho tiempo, pero mira dónde él llega. Vamos a seguir leyendo, pero tengan en cuenta que la magia no es algo verdadero, son trucos, es una mentira y simplemente gente que tiene la habilidad. Y hoy en día usan mucho el sistema electrónico para hacer magia y engañar. Pero en este tiempo era un engaño aquí también y hoy en día también. Ok, hermano, continúe en el 10. En el 10. Ajá. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjese, hermano, acreditándole la magia a Dios, cuando primero dice que está diciendo que es un engaño. Este hombre estaba engañando a la gente y diciendo: este poder que yo tengo, en otras palabras, viene de Dios. Y los tenía, ¿qué? Engañado. Gracias, hermano, los tenía engañados. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos. Y tenemos que estar seguros que eso es de Dios, viene de Dios o no. ¿Y cómo lo sabemos? Estudiando la palabra de Dios.
Fíjese, sigue hermano, por favor. El 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Continúe, hermano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, vamos, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Este Simón, ¿verdad? Vio los milagros y maravillas que Felipe estaba haciendo. Quedó maravillado, atónito, que decidió dejar todas sus artes y sus magias y seguir a Felipe. Y este hombre escuchó y se fue bautizado también. Pero aquí mandan a Pablo, a Pedro y a Juan. Los apóstoles lo envían a Samaria. Ahí, ¿por qué será esto? ¿Por qué ustedes creen que mandan a Pedro y a Juan? Pedro y Juan son ¿qué? Son apóstoles, ¿verdad que sí, hermano? Cuando usted se bautiza, ¿qué es lo que usted recibe? El Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Pero entonces envían a Pedro y a Juan. ¿Por qué usted cree que lo envían? Para imponer como para darles el don del Espíritu Santo. Está cerca, hermana. Está cerca por ahí. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Esto es un ejemplo nada más. Entonces viene el hermano Edras del norte de Bridgeport y va al sur de Stratford y viene a donde mí y me pone las manos para que yo reciba el Espíritu Santo. No se me queden callados, díganme algo. ¿Qué ustedes creen? Cuando dice fueron bautizados, volviendo atrás. ¿Quién es el hermano Edras? ¿Es un apóstol? ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿por qué hubo necesidad de que estos hermanos, Pedro y Juan, fueran a donde ellos? Hermano, usted lo dijo, para que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñaran pero si ellos ya conocían el Evangelio o no. Conocían el Evangelio, sí. Conocían el Evangelio. Y sabían del Evangelio. Fueron bautizados por haber escuchado la palabra del Señor. Pero necesitaban algo más porque estos hermanos iban a seguir expandiendo ese Evangelio, yendo y predicando ese Evangelio. Necesitaban algo más que tenía Felipe. Algo más que tenía Felipe. ¿Perdón? Bautizarse. Fueron bautizados. Pero necesitaban algo que Felipe, lo quiero poner a pensar, hermano, no quiero darle todo. Algo más que Felipe tenía. Ellos mandaron a Pedro y a Juan para que recibieran también el Espíritu Santo. Para imponer las manos. Para imponer las manos sobre estos hermanos. Para imponer las manos. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir leyendo, hermano. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el número... Dele otra vez el 11 otra vez. Del 11. Ajá. Sí, 14. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe,
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El 17, por favor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí quédese ahí, hermano. Entonces Pedro y Juan viajaron de Jerusalén a Samaria a ponerle las manos a estos hermanos para que recibieran el Espíritu Santo, para que recibieran ciertos dones. Ciertos dones. Por eso es que el día de Pentecostés los únicos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo fueron los apóstoles. Entonces, ahora Pedro y Juan van a imponerle las manos a estos hermanos para darles ciertos poderes, ya sea para sanidades, para lo que fuera, mayormente sanidades, y liberar a la gente de los espíritus inmundos, que es lo más importante aquí. Pero aquí vemos que es para imponer las manos. Entonces, por eso yo dije que el hermano Edra no puede ir del Bridgeport al sur del norte al sur a imponerme las manos, porque él no es un apóstol. Quiero que tengan esto claro. Esto es lo que yo quiero que tengan claro. Los únicos que podían imponer las manos para transmitir a otro poder eran los apóstoles. ¿Quién estaba primero enseñando y predicando? Felipe. Entonces, ¿por qué Felipe no pudo haber puesto las manos a ellos? ¿Por qué? Porque no tenía el... Porque no era qué. no Porque era- no era un apóstol, hermano. Porque no era un apóstol. ¿Estamos claros en esto? Hay preguntas, hay comentarios. Hermano, ¿tiene algún comentario? ¿Añadir algo? Elmer, yo sé que te había alzado la mano anteriormente. No me olvidé. Sí, acaba de Ok, aclarar acabo de aclarar entonces. mi pregunta, pues. Entonces tenemos que tener en mente, en cuenta, que fueron solamente los apóstoles los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Estos fueron bautizados para el perdón de pecados y recibieron el don del Espíritu Santo, que es muy diferente, para el perdón de los pecados. ¿Cierto? Sigue, hermano, 18. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasa con Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Oh, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perece contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. sostienen con dinero. Espera un momentito, hermano. Sostienen con dinero. Entonces, no hay dinero, no hay nada, pero nada, plata, oro. Puede haber, ¿cómo se llama donde está todo el oro de Estados Unidos? ¿Forket? Está todo el dinero que respalda el dólar americano, que está todo, es oro puro. Fort Knox, que es el lugar donde está todo el oro de Estados Unidos, ni siquiera eso puede comprar el poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado a los apóstoles. Y ustedes notaron, cuando el hermano estaba leyendo, ¿qué notaron ustedes? Que la mano era impuesta ¿por quién? por los apóstoles. Por los apóstoles, ¿verdad? Por los apóstoles. Entonces, vamos a seguir. En el 21. Sigue, hermano. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad
veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Ok, para ahí, hermano. Entonces ya vemos que Simón, Pedro lo reprendió, le dijo, no, perezca tu dinero contigo, tú no vas a recibir de este poder. Porque primeramente en tu corazón no ha estado la conversión exactamente que esperaba de ti. Fuiste bautizado, pero estabas pendiente a algo más que el Evangelio. En tu mente, en tu corazón lo que había era obtener ¿qué? El poder de los apóstoles, el poder que los apóstoles transmitían con esas señales y milagros y maravillas que hacían ellos. Entonces Felipe, ahí pues, él le dice que rueguen por mí. Pedro le dice, ¿qué es lo que dice Pedro? Arrepiéntate. Arrepiéntate de tu pensamiento, de tu corazón. Y él le dice, rueguen por mí. O en otras palabras, oren por mí. Él debía haberse arrepentido. Yo no sé si más tarde se arrepintió o no, pero debía haberse arrepentido porque ahí mismo Pedro le predice lo que va a pasar con él. Le dice lo que va a suceder con él. Entonces, dice, díganme ustedes aquí cuando yo lea esta parte, dice, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pero entonces el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces los apóstoles vinieron, hicieron lo que tenían que hacer y volvieron para Jerusalén. ¿Verdad que sí? Entonces, es un pequeño repaso. Es un pequeño repaso. El versículo 8 en adelante. Esteban fue muerto. Tenemos este personaje, Saulo, que vamos a aprender un poco más de él. Y si ustedes buscan de Saulo, como dije anteriormente, a veces pensamos que somos malos, pero Saulo sí que era malo. Saulo era malo, que fue ante los sumos sacerdotes a pedir carta, a pedir permiso para sacar la gente, destruir familia, destruir hogares. A él no le importaba quién fuera. Si tú seguías a Jesucristo, a la cárcel. A la cárcel. Y la cárcel de allá, ese tiempo no era fácil, hermano. No era fácil. No era fácil según la escritura y lo que leemos. Entonces, llega aquí a Felipe, lleva la predicación y también lleva milagros y maravillas por medio de la predicación y de la enseñanza. Muchos son sanados, muchos son rescatados de enfermedades. Llega Simón, quiere también de ese poder, lo reprende. Aprendimos también, ¿qué aprendimos? Que cuando los apóstoles fueron llamados, Pedro y Juan fueron llamados y dijeron, vete, de Jerusalén vayan a Samaria, para que le impongan las manos a los hermanos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo para el poder. ¿Qué aprendimos en eso? Que los únicos que podían traspasar este don eran los apóstoles. Manténganlo en mente, hermano, porque en el futuro van a encontrar enseñanza a lo contrario de esto, de lo que estamos enseñando hoy en día. Y tenemos que estar bien atentos a lo que dice la palabra. Ok, ahora aquí vamos a entrar ahora. Si hay alguna pregunta, hermano, algún comentario. No. David, ¿algún Tenía- comentario, hermano? tenía yo una, Sí. Cuando bautizaban ellos, solo bautizaban, dice aquí, bautizaban solo nada más en el nombre de Jesús, o era el orden que se llevaba. Lo bautizaban en el nombre de Jesús, pero no lo dice completo, pero lo Ajá. bautizaban en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, Sí, sí dice en el nombre de Jesús. sí.
Sí, ayuda. Ese comentario me lo hizo alguien también. Sí, porque después que tiene que estar el nombre de Jesús ahí envuelto. Sí, para aclarar Sí, sí, porque exactamente, Ajá. sí. Kimberly, te veo calladito ahí atrás. ¿Estás entendiendo? Sí. Ok, hermano, no hablen. Ok, vamos aquí entonces al versículo 26. Y una vez más vamos a ver aquí también otro poder aquí que es increíble, cómo es posible que un hombre esté en un lugar y de momento esté en otro lugar. Solamente Dios puede hacer eso de una forma increíble. Entonces aquí seguimos, dice el 26, aquí, hermano, ¿puedes seguir leyendo? un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Para ahí, hermano. Ok, aquí ya está entonces el ángel le da el mensaje a Felipe. Vete, que ahí viene un etíope que viene en el camino y viene a Jerusalén. ¿De dónde es que venía este etíope? Va a descender a Jerusalén y viene. Es un camino largo, hermano. Bastante largo que este etíope tenía que llegar no sé cómo dice, Etiopía a Jerusalén. Y el eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre tenía también una gran responsabilidad, bastante grande, una responsabilidad, porque estaba sobre el tesoro de la reina de Candace, de los etíopes, sobre todos sus tesoros. Entonces vino, ¿a qué ustedes creen que él vino a Jerusalén? ¿Qué ustedes opinan? ¿A qué ustedes creen que este etíope vino a Jerusalén? ¿A qué habrá venido? A adorar, ¿verdad? Que vino a adorar. Él vino a adorar. Pero a Jerusalén, especialmente en Jerusalén. ¿Qué es lo que se celebraba en Jerusalén? Cada año. ¿Qué se celebraba? La Pascua. Hermano, la Pascua, dígalo duro, la Pascua. Entonces cuando se enseñaba, se celebraba la Pascua, venían todas esas naciones, se reunían. Todas esas naciones se reunían. Este hombre viajó bastante tiempo para llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. El tiempo pasado, seguiremos la próxima semana, si Dios lo permite, en el capítulo 8 del versículo 26 adelante de Felipe el etíope. Gracias por su atención, hermano. Vamos ahora a tener un momento de oración para así entonces terminar con la clase bíblica. Gracias te doy, Dios, por esta oportunidad, por este momento, por esta hora en que tú has permitido, Dios, que estemos todos aquí en esta mañana, enseñando tu palabra, Padre Celestial. Y viendo, Dios, cuán maravilloso es cuando leemos tu palabra, Padre Celestial, y aprendemos de ella. Los principios que tú tienes, Dios, la forma que debemos seguir esta palabra, Dios amado. Te doy gracias por cada uno que está aquí en esta mañana y aquellos que vienen en camino, Dios, que tú los cuides y los ayudes a llegar aquí en esta hora. Sigue bendiciendo la próxima parte del servicio, Dios, y que todos seamos bendecidos por medio de tu palabra, Padre Celestial. En Jesucristo te pido todo. Amén.